Mary está disparando una flecha hacia arriba en el aire. La velocidad de la flecha viene dada por la fórmula V es igual a 86 menos 32 toneladas donde T es igual al número de segundos desde que se disparó la flecha. U es igual a la velocidad de la flecha en pies por segundo. Velocidad significa velocidad en cierta dirección. En esta situación, una velocidad positiva significa que la flecha está subiendo. Una velocidad negativa significa que la flecha está bajando. Mary quiere saber para qué valores de T la velocidad de la flecha será positiva, o equivalente, viajando hacia arriba. Escriba una desigualdad que represente que la velocidad, en términos de T, es estrictamente mayor que cero. Como la velocidad es igual a 86 menos 32 toneladas, la desigualdad es 86 menos 32 toneladas. Es mayor que cero. Esto representa los valores de T donde T es positivo. A continuación, se nos pide resolver esta desigualdad. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Recuerde, al resolver la desigualdad, si multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. El primer paso es aislar el término variable deshaciendo el 86 positivo. Deshacemos el 86 restando 86 a ambos lados de la desigualdad. Simplificando, esta diferencia es 0, y ahora tenemos 32 toneladas negativo es mayor que negativo 86. Debido a que 32 toneladas negativo significa 32 veces negativo T, para deshacer la multiplicación y resolver T, ahora dividimos ambos lados por 32 negativo. Pero debido a que estamos dividiendo ambos lados por un negativo, necesitamos revertir el símbolo de desigualdad. Negativo 32 dividido por negativo 32 es 1. Una vez T tenemos T es menor que, nuevamente, revertimos el símbolo de desigualdad. Y a la derecha, un negativo dividido por un negativo es positivo. Tenemos 86 positivos divididos por 32 positivos. Entonces, si bien podríamos dar el valor exacto de T al simplificar esta fracción, se nos pide redondear a 2 decimales. Así que vamos a encontrar este cociente al lado. Por supuesto, si se le permite usar una calculadora, podría encontrar este cociente mucho más rápido. Comenzamos determinando cuántos 32 segundos hay en 86, que son 2. 2 veces 32 es 64. Restamos. La diferencia es 22. Sabemos que los dos son correctos porque 22 es menor que el divisor de 32. Pero se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces ahora colocamos un punto decimal a la derecha de los 6 en el dividendo. Moverlo al cociente, y ahora podemos agregar 0 a la derecha del punto decimal. Entonces agregamos un 0 y lo bajamos. Determine cuántos 32 hay en 220, que es 6. 6 veces 32 es igual a 192. Resta, la diferencia es 28, que, nuevamente, es menor que 32. Y por lo tanto, el 6 es correcto. Agregue otro 0, bájelo. Determine cuántos 32 hay en 280, que es 8. 8 veces 32 es igual a 256. Restamos. La diferencia es 24. En este punto, debemos continuar porque se nos pide que redondeemos a 2 decimales. Necesitamos un lugar decimal más en el cociente. Entonces agregamos otro 0, lo bajamos y determinamos cuántos 32 hay en 240. Que es 7 veces 32 es igual a 224. Restamos, y la diferencia es 16. Y ahora podemos detenernos. El 8 está en el segundo decimal. Y el dígito a la derecha, o el 7, indica redondear hacia arriba. Y por lo tanto, T es aproximadamente 2.69, y la desigualdad T es menor que 2.69. Volviendo a nuestro problema. Ahora sabemos que la solución a la desigualdad es T menor que 2.69, que es cuando la velocidad es positiva o la flecha se mueve hacia arriba. Para la siguiente parte, dado que Mary disparó la flecha en T es igual a 0, no tiene sentido incluir ninguna respuesta donde T sea negativa. Refina tu respuesta de la última pregunta para incluir solo las respuestas donde T es mayor o igual que 0. Lo que significa que necesitamos una desigualdad compuesta que indique que T es menor que 2.69 y T es mayor o igual que 0. Expresamos esto más precisamente, podemos expresar esto más precisamente. Porque, recuerde, las desigualdades se pueden leer de izquierda a derecha, así como de derecha a izquierda. Entonces, comenzando con la variable T, podemos decir que T debe ser menor que 2.69. Observe que esta desigualdad se forma al leerla de izquierda a derecha.
Pero podemos expresar la segunda desigualdad formando una desigualdad de derecha a izquierda en esta dirección. Podemos decir que t también debe ser mayor o igual a 0. Esto indica que t está entre 0 y 2.69, donde t es igual a 0, y t es igual a 2.69 no está incluido. Y ahora, para la última parte, después de que la flecha viajó hacia arriba, bajó. Mary cronometró el vuelo de la flecha, y la flecha golpeó el suelo a los 4,1 segundos. Determine los valores de t, para lo cual la velocidad de la flecha fue negativa. Modelemos la información en una recta numérica. Los valores importantes de t son t es igual a 0, t es igual a 2.69 y octotoneladas es igual a 4.1. Primero grafiquemos este intervalo donde t está entre 0 y 2.69, donde incluimos t es igual a 0 y no incluimos 2.69. Lo que significa que hacemos un punto cerrado en 0, un punto abierto en 2.69, y graficamos todos los valores entre estos dos valores. Este es el intervalo por el cual la flecha viaja hacia arriba o la velocidad es positiva. Lo que significa, para los valores de t entre 2.69 y 4.1. La flecha debe viajar hacia abajo. No incluimos 2,69 porque en t es igual a 2,69, la flecha alcanza la altura máxima a la cual la velocidad es 0, en ese instante. Y tampoco incluimos 4.1 porque es cuando toca el suelo. Lo que significa que la velocidad es negativa entre t es igual a 2.69 y octotoneladas es igual a 4.1, sin incluir los puntos finales o sobre este intervalo aquí. Nuevamente, este es el intervalo donde la velocidad es negativa o la flecha se desplaza hacia abajo. Y de nuevo, esta es una desigualdad compuesta donde t es inferior a 4.1 leyendo de izquierda a derecha, y leyendo de derecha a izquierda. Podemos decir que t es mayor que 2.69. Espero que hayas encontrado esto útil.